Yo siempre quise desde niña ser pintora. A mí me quedaba muy claro que iba por ahí, aunque por azares del destino rebotas en otras partes, pero siempre ayuda, por algo funciona. Y pues mi formación profesional fue más bien como restauradora, y en eso también tuve mucha suerte. Fui muy afortunada porque la restauración me dio muchas herramientas que no hubiera encontrado muy probablemente en una escuela de arte como tal, sobre todo porque yo estaba en una búsqueda de técnicas tradicionales. Y la restauración tiene una ventaja muy grande, sobre todo aquí en México, que trabajas desde el segundo semestre con obra original. Entonces, es un regalo tener ahí la pieza y de repente hacerle unas preguntas matéricas. Está ahí el químico, está el historiador, está el propio restaurador. Entonces, todas tus dudas te las va respondiendo la propia obra. Entonces, pues, de ahí vas como estudiándolas de otro proceso, a través de otro proceso, y es por eso que fui muy afortunada. Yo hice muchos años reproducciones, y las primeras reproducciones así, súper ortodoxa, de la cola de conejo que se apura y que esté bien filtrada, y así, pero absurdo, ¿no? Así como absurda de repente, ¿no? Y poco a poco vas como madurando esa parte y dices, sí, es muy importante ser muy meticuloso en la selección del material, en su preparación y todo, pero también hay que exigirle otras cosas y exigirte otras cosas a través de la obra, ¿no? Mi segundo cliente, que fue por el que pude sostener el taller bastante tiempo, fue el caricaturista Paco Calderón, una persona súper espléndida y generosa en el sentido de, me veía muy joven y decía, hay que echarle la mano, ¿no? Y bueno, pues era un buen cliente, ¿no? Pasa algo muy curioso con el arte. ¿Tú crees que has subido así varios paquetes? Bueno, yo lo podría describir como una montaña, ¿no? Que tiene así como muchos caminos y todo, ¿no? Y tú vas escogiendo, pero sabes que quieres llegar a cierto punto. Y tú crees que estás súper cerquita, pero algo pasa que, o sea, recibes tal reconocimiento o tal oportunidad o tal proyecto y dices, no, ya con esto voy a llegar, pero ya muy cerca. Y chistoso porque la meta se come. Entonces te das cuenta que pareciera, de repente, además de que es un espejismo, de repente pareciera que estás parada en el mismo lugar. Y es, todo el tiempo estás, si no empezando, esa sensación se tiene, ¿no? Es una sensación que dices, entonces yo lo que he aprendido es, no hay que guiarse por el reconocimiento como tal, sino hay que definitivamente disfrutar el día a día en taller. Eso es. Tuve la oportunidad de postular para la beca del Fonca Morelos, FOECA, y fue una súper buena oportunidad de haber entrado al taller de gráfica del maestro Enrique, es el taller de gráfica del Museo José Luis Cuevas, que tenía en aquel entonces, no sé si aún esté funcionando ese taller, pero tiene una sede en una casa en Cuernavaca. Entonces estaba a cargo del maestro Enrique Catania, y era alucinante porque una persona con muchísimo conocimiento, con una gran disponibilidad. Era evidente que yo no iba para artista gráfica, pero sin embargo, lo que aprendí en ese lugar fue literal lo que yo quise aprender. O sea, fue como el primer día que Enrique Catania me dijo, a ver, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago, tú vas a aprender yo soy un libro abierto, hasta donde tú quieras. No, pues fue así como, quiero saber esto, cómo hacen eso, no, quieres aprender todo. Estuve ahí 1 año, 2 meses. Fue una experiencia increíble porque además, al ir al taller se acostumbraba que muchos artistas iban a trabajar sus placas y a hacer su propia obra gráfica, pero el artista metiendo mano, no nada más llegaba la obra y Enrique la transformaba en obra gráfica. Entonces, él trabajaba mucho con artistas de la época de la ruptura, que además de que eran amigos de él, era gente con la que colaboraba. Bueno, ahí fue cuando dije, claro que quiero estar ahí. Cuando conoces a esta gente, además de lo más sencilla, tan trabajadora, dices, es que sí, claro, el pintor es el que pinta, el oficio es bien importante. Veías cómo resolvían en 3 trazos la placa y era una obra increíble. Y luego la interpretación del maestro Catania para captar, o sea, de verdad se necesita
una gran sensibilidad para captar la esencia, estudiar muy bien lo que quiere el artista para que no pierda el sello del artista y que se siga manteniendo el maestro gráfico, ¿no? Para mí eso fue un gran maestro. Bueno, estratagemas viene, la palabra en sí viene más dirigida a lo bélico y se me hace muy interesante como adoptarla para un proceso artístico. Estratagemas en sí es un ardid, es como una estrategia para lograr un fin, en este caso pues, durante una guerra. Y yo lo que siento es que muchas veces en el mundo del arte, no nada más al interior cuando estás trabajando sobre la obra, sino también afuera para intentar vivir profesionalmente de ella, hay todo un arte, estrategias bélicas, por decirlo de alguna manera, en donde siempre quieres invadir, poseer, entender, armar toda una serie de cosas para llegar a un fin. De ahí viene estratagemas. Entonces, se me hace como muy interesante porque además la obra, si tú lo observas, pues tiene diversos temas. Entonces, se me hacía una manera muy importante como para ir de la mano con la persona que fuera recorriendo la exposición de cuál era mi estrategia a seguir obra por obra, ¿no? O sea, cuál era el hilo conductor a final de cuentas, es ese día a día, es esa estrategia que se va siguiendo desde la concepción de la obra hasta el final para lograr toda esta colección que además abarca más o menos 4 años de trabajo. Bueno, Imágenes de la Locura para mí fue un tema muy especial, de hecho está un poco escabroso, que fue trabajar con imágenes del archivo Casasola, del manicomio de la Castañeda, que para mí fue como además muy simbólico ese lugar, porque tuve la oportunidad de conocer un poquito acerca de él, se me hizo a la hora de ir estudiando las imágenes, y se me hizo interesantísimo como un lugar que se transforma en esa idea de progreso. El manicomio se inauguró en la época de Porfirio Díaz, como con la idea de ayudar, ¿no? Aunque después con los años se fue transformando en ese lugar donde estaban asignados los enfermos, donde ya había muchas cosas más perversas y hasta demolerlo, ¿no? Entonces cuando yo vi las imágenes del archivo Casasola en blanco y negro, se me hicieron súper poderosas y se discutieron como muy sensoriales, y era lo que yo quería que quedara atrapado en la obra. Entonces era primero interpretarlas a color, a través de la pintura y de las texturas. Y un poco lo que se busca en esta serie es, sí, definitivamente puedas captar un olor, que sientas la humedad, que sientas la temperatura, ¿no? Un poco de calor. Entonces, por eso aquí el color fue muy importantísimo. Entonces, a esta serie pertenecen, te voy a decir algunos como nada más como ejemplos: Falsa Profeta, Judith, que aunque no tiene la referencia del archivo Casasola, pero también es un poco ese tema, y La Espera. Entonces, ahí vas a ver, y Ramoncito necesitaba tiempo para pensar también poder encajar en ese proceso, ¿no? Y vas a ver, la paleta es muy característica. Ahí empecé a utilizar ya como otro tipo de herramientas, no nada más el pincel, sino también la espátula, empezar a hacer empastes para que esos gestos del empaste también transmitieran sensaciones, ¿no? En eso estaba como muy obsesionada. Los Fumadores son 6 obras de formato pequeño. Bueno, yo lo veo pequeño porque yo no trabajo con ese formato, pero se me hacía muy importante hacer un encuadre tal cual al rostro nada más, como queriéndonos meter a su mente. Entonces viene más que nada porque para mí fue como un ejercicio de liberación emocional. Mi padre murió mi padre murió de tabaquismo, bueno, de un infarto, pero producido en muy buena parte por el tabaco. Y como que me dolió mucho, como que siempre traía como atorado de no entiendo por qué fuman, ¿no? Entonces era como ese proceso de catarsis, de irme liberando de esa tristeza, ese enojo. Vive el arte. Fue a través de esta serie, ¿no? Entonces busqué como gente muy buen fumador,
que de verdad, que esa gente que entablas una conversación y no pueden evitar prender el cigarro y ves que lo están disfrutando y hasta se te antoja, aunque odies el cigarro, pero se te antoja. Y esos son los fumadores, ¿no? Meterme intentar meterme a ese espíritu, y es lo que yo siento que se plasma muy bien. Son esas poses que además es muy curioso porque reconocía todas, aunque no eran siempre traía en la cabeza la imagen de mi padre, cuando de repente hacían un gesto, decía, ese también, o sea, todos los fumadores, yo he llegado un poco a esa conclusión, hacen las mismas caras, ¿no? Es algo muy curioso, disfruten el cigarro de la misma manera. No es nada más la parte compulsiva, sino también hay un goce increíble. Mujeres y proyecciones. Y pues ese es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo trabajar. Fue con lo que he empezado y yo creo que va a seguir porque además el universo femenino se me hace súper complejo. Me gusta muchísimo hablar de mujeres. Y pues siempre hay como cierta identificación, ¿no? Entonces, de ahí vienen, por ejemplo, las viudas de Zapata como pretexto, Gertrudis Bocanegra, que para mí es importantísima esa obra, bueno, varias, ¿no? Entonces, sí se ha hecho como muy representativo en el trabajo de Carmen Chamí. Luego también me tachan un poco de feminista por trabajar ese tipo de temas, pero pues no va encaminado para nada el discurso para allá. Sino más bien son como muchos anhelos, muchas ideas que de repente vas trabajando y dices, me identifico con ella aunque no soy ella, ¿no? Entonces sí son obras narrativas. También otro tema con el que también he venido trabajando ya varios años es lo que yo le llamo referencias, que es tomar a partir de obras conocidas o luego no tan conocidas de ciertos autores, me las apropio y machaco la idea, y no es que las reinterprete porque no me interesa reinterpretarlas, sino luego lo que hago también es cambiarle el discurso y darle como otro sentido. Un ejemplo importantísimo para mí es el de Reflection, que es por ejemplo esta obra de Lucian Freud, donde está Lucian Freud en el original reflejado en un espejo con sus hijos abajo. Y yo quise como esa imagen también del espejo, que además a mí se me hace como muy evocador el artista reflejado, hacer la versión de Carmen Chamí, pero hablando del oficio de la pintura. Por eso es que sostiene la paleta y el pincel. En ese juego donde, ¿qué es lo que está pasando en el acto de pintar? Entonces si tú ves, está Carmen Chamí proyectada, pero lo que pude captar es cuando uno está pintando, realmente todo está sucediendo acá adentro. Aunque la mirada esté viendo al lienzo, sigue trabajando acá tu mente y tu mano es un mero acto mecánico, ¿no? Es una comunión muy particular y es lo que yo quise proyectar en Reflection, por ejemplo. Yo siento que toda esa carga emotiva sí se logra, por supuesto, impregnar en cada obra. O sea, esa conversación que no solamente es desde el punto de vista matérico o conceptual, sino eso que uno como persona va impregnando, esa vibra, esa aura que va dejando la obra, se nota y se siente. Y eso es otra como de las cosas muy importantes en la obra de Carmen Chamí que busco. Si no comunica, no sirve de nada.